Seguimos profundizando sobre el tema de la identidad. Estamos en un momento del año en el que precisamos pararnos de una manera dándole más sentido a esto que tanto nos gestiona la vida, esto que te lleva y te trae de un sitio a otro, de tu mente y dentro de tu vida, ¿no? Estamos hablando de ese personaje, el personaje. Hay dos maneras que ahora está ocurriendo de una manera muy clara. Hay cuando en el momento en el que en los ámbitos de la búsqueda espiritual todo el mundo habla del ego, como el no apegarse al ego, como el desprenderse del ego. También hay gente que dice, y pienso que tienen razón, ¿no? Que el ego tiene una función, lo hemos dicho en este canal. No podemos existir sin un personaje, necesitamos un avatar que tiene una forma, tanto en su psique, en su mente, como en su carácter, en sus acciones. Necesitamos tener un personaje concreto para existir en esta dimensión 3D concreta. Porque si no, simplemente no existiríamos porque no tendríamos una concretitud ni una forma concreta. Creo que esto se entiende. Entonces, pero esta identidad, este ego, tiene realmente muchos vericuetos, tiene muchos rincones, tiene muchas curvas, tiene muchas profundidades, tiene muchas dimensiones dentro de esta dimensión. Y no voy a hablar de todos estos rincones porque necesitaría un vídeo muy largo, pero me voy a centrar en algo que estaba viendo estos últimos días, y es en el tema de cuando el personaje, cuando la identidad que yo creo que soy está muy proyectada hacia afuera, muy preocupada por lo que los demás opinen o por lo que los demás piensen, y necesito, por tanto, como un refuerzo siempre de fuera, ¿no? Como una buena opinión. Y eso es algo que ahora está ocurriendo mucho. Estamos viendo que en la era de la supuesta democracia que estamos viviendo, en la era de la información, cuando tenemos toda la información accesible tan fácil, vemos sin embargo que hay más confusión que nunca. Por eso hay muchísimas enfermedades mentales a nivel general, porque hay mucha confusión dentro de la identidad. Cuando tenemos el acceso tan fácil a tanta información de todo tipo, necesitamos que la identidad genere un eje propio, porque si no, ese personajillo que nos creemos ser, primero va a entrar en dinámicas de confusión y respecto de sí mismo, de su propia identidad, de sus propios pensamientos, de sus propias creencias. Eso es justo lo que está pasando ahora. Por eso hay todo este tema de regulación, como decía en otros vídeos. Aquí en Europa ahora se está regulando hasta lo absurdo, se está regulando hasta un punto absurdo. Y quizá es porque está justamente el campo tan abierto, con tanta información, que se corre el peligro, y de hecho es lo que está pasando, que el sistema colapse. Porque, como ya hemos dicho en otros vídeos, vamos a un punto en el que todo vale. Entonces no hay un marco de funcionamiento concreto, y ahí hay mucha confusión entre lo que si se puede, no se puede, si es válido, si es aceptable o no. Entonces, en Europa sobre todo, que necesitamos tenerlo todo claro, pues a lo que es la reacción, y es una reacción cuando se percibe que hay un descontrol, hay una necesidad de controlar, y entonces hay un afán por regular absolutamente todo. Y finalmente vemos que caemos en el lado opuesto,
un exceso de regulación, un exceso de control, una falta de libertad. Pero la libertad es algo que primero no se reclama, no se pide, porque es un derecho intrínseco, innato en el humano, o debería serlo. Pero sí es verdad que la libertad requiere responsabilidad. El otro día veía en la serie de Black Mirror, ¿no? Uno de los episodios, son ya 7 temporadas creo, en el que uno de los personajes se dedicaba a recrear mundos dentro de un juego virtual. Su tarea era recrear mundos. Él era literalmente Dios dentro de esos mundos. Él gestionaba y recreaba los ambientes y las leyes que gobernaban ese mundo. Cuando este pseudo Dios se encuentra con que hay elementos, hay personajes dentro del juego que no le siguen el juego, que no obedecen sus reglas y sus normas, él entra en cólera y castiga al personaje. Por eso hago este comentario a colación de que para tener libertad tenemos que ser responsables, porque tenemos realmente una cualidad muy importante y muy potente, que es que realmente somos creadores de nuestro mundo. El tema es que la información que hay, a lo que nos lleva a percibir y creer, es que no es así. En realidad no es tan simple. No es yo tengo un deseo y se me cumple. Toda la dinámica y toda la estructura que nos lleva a ser realmente creadores o co-creadores dentro de la realidad que habitamos tiene, como he dicho antes, tiene muchos detalles que necesitamos ver y comprender y discernir para hacer uso de este poder, porque realmente es es el poder creador que hemos heredado de esa esencia creadora, de esa fuente, y eso está ahí dentro de nosotros. Pero dentro de esta 3D se nos hace creer, se nos hace ver que somos seres vulnerables. Si yo no reconozco que tengo carencias, no puedo mejorarme, ¿no? O que tengo resistencias, o que tengo dependencias, o que tengo miedos. Si no entro en esos rincones oscuritos de mí misma, difícilmente voy a poder mejorar la versión del personaje que soy. Todo esto de lo que quería hablar es cuando la identidad está proyectada hacia afuera, quiere decir que carece de eje interno. Cuando yo necesito ser validada por el contexto exterior o por las personas de fuera, quiere decir que yo no soy capaz de valorarme a mí misma, de ver mis puntos fuertes, de ver mis cualidades, tanto potenciales, que están ahí por emerger, como las que ya tengo, pero ni siquiera soy capaz de reconocer o ver. Quiere decir, si estamos en este punto, quiere decir que hay una desconexión con ese aspecto de mí que ya lo tiene todo y que ya es, y que fuera del tiempo material y el espacio material ya es un ser completo. Entonces aquí la clave, y me parece un punto muy importante que vamos a desarrollar, por cierto, en la reunión del mes que viene, la clave está en por qué hay esa desconexión. ¿Por qué quizá cuando me identifico demasiado con el aspecto material
y superficial del personaje, me desconecto. Y ahora mismo estamos viviendo un momento en el que hay mucha desconexión. Paradójicamente, en una época en la que hay más información que nunca, sin embargo hay mucha desconexión, porque aquí ocurre un tema, hay una maniobra, no sé si la lleva alguien o algo o alguna entidad, o no lo sé, a cabo de manera consciente, o somos entre todos que lo estamos haciendo de manera inconsciente, y es que hay tal cantidad de información y de contenido que en vez de servir para conectarme, lo que está sirviendo, toda esta cantidad de información tan ingente, sirve para distraerme. Y esta información, cuando esta cantidad de contenido, ahora hay muchos creadores, o vamos a hablar en plural porque yo también hago mi aporte, somos muchos creadores de contenido, pero hay mucho contenido vacío que no le da sentido a lo que tú eres. Y aquí entramos en un universo que puede ser casi infinito y en el que puede estar eternamente perdida o perdido. Con tanta información, con tanto contenido vacío, ahí no tengo la oportunidad de darle sentido a ese contenido para mejorar al personaje, a la identidad, a eso que yo soy. ¿Qué pasa con todo este contenido vacío? Y digo vacío en el sentido de hueco, de que no contiene nada, de superficial. Pues que no está viendo un proceso con toda esa información, no está viendo un proceso en autorreferencia. No me estoy preguntando si ese contenido a mí me está realmente sirviendo, aportando algo, o si me está dando o me está quitando. Primero me está quitando energía, me está metiendo miedo, si me mete miedo y me genera desconfianza, claramente esa información, ese contenido te está desconectando de lo que realmente tú eres, porque lo que tú eres es algo que merece toda la confianza, que está completo y que no necesita que nadie lo valide. Creo que esto que estoy diciendo es muy importante para seguir en estos momentos, en la transformación tan grande que la humanidad está sufriendo. Es muy importante estos detalles que tienen que ver con la identidad, porque la identidad va a seguir aquí contigo mientras estemos encarnados, mientras estemos vivos en esta dimensión. Pero ahora el desafío que viene es que el personaje ya no se le permite ni ser tan superficial, ni tan ni estar tan distraído, porque toda esta carencia que tienen muchas veces los contenidos de sentido se paga caro. Información sí, contenido sí, pero tenemos que darle sentido, y el sentido se lo das tú, se lo doy yo. Una información tiene un sentido para mí, y a lo mejor esa misma información y me puede aportar y mucho a mí, y para otra persona no ser tan relevante. Todo esto hay que respetarlo, porque todos son procesos particulares, y todo, siempre y cuando dé sentido a tu vida ese contenido, estará bien. Y hazte cargo de esa información, qué haces con ella
y cómo esa información, qué hace la información contigo y qué haces tú con la información, porque es así, ¿no? Es de esta manera, es un toma y daca. Entonces, identidad, personaje, sí, pero conectado hacia dentro. Conéctate desde ese eje, que lo que realmente se conecta es una identidad material, temporal, con otra que existe pero fuera del tiempo y fuera de la materia. En este ámbito no hay restricciones, es todo y es completitud. Es completitud y es plenitud en el momento en que la identidad dentro del tiempo y del espacio se conecta con esa otra que no necesita, está más allá del tiempo y el espacio. Ahí se hace como un acople. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Tenemos que hacer ese acople que en realidad es multidimensional. De esto ya vengo hablando hace ya bastante tiempo, pero es como que se van abriendo detalles y lo vamos comprendiendo de una manera más al detalle, ¿no? Más clara, fuera del ámbito religioso, del ámbito místico, del ámbito mágico, porque ahora entramos en un tiempo en el que la mente, el alma y el espíritu tienen que entrar en una especie de sincronización. En esta sincronización vamos a ir viendo que la ciencia se abre a otras dimensiones, a mucho más abarcadoras, y de hecho vamos a ir viendo en los próximos años cómo se van a mostrar tecnologías que dentro del paradigma que hay ahora se consideran ciencia ficción. Vamos a ir viendo en los próximos años que esas tecnologías ya estaban ahí. Y si no se han mostrado hasta ahora es porque probablemente desde nuestra propia mente, nuestra propia psique no estaba preparada para eso. Entonces, muy importante, si queremos ver toda esta apertura que se viene, primero tenemos que abrirnos nosotros mismos desde dentro. Dentro hay un vacío, pero este vacío no es superficial, es tan profundo que te conecta con el todo y con ese aspecto de ti misma o de ti mismo que puesto que no tiene límites porque está más allá del tiempo y el espacio concreto, tiene toda la información para ti. Así que sitúate en ese eje de conexión interna, sin que olvidemos que somos todavía un ser material, pero estamos empezando a desarrollar esas capacidades que somos nosotros y que existen más allá del tiempo y el espacio. Eso es una promesa que te lleva, voy a decir, más allá de la imaginación, porque hasta la imaginación está como capada por la estructura Matrix 3D material. Así que relaja tu mente, practica el silencio hacia adentro, porque eso es lo que te va a conectar contigo misma, contigo mismo, y va a posibilitar experiencias, manifestaciones que desde ahí ni siquiera puedes imaginar.